Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en el curso Fundamentos de Sistemas Operativos. Seguimos viendo este tema de procesos. Referencio otra vez el capítulo 3 del libro de texto de Silverchat y Galvin. Vamos a ver a continuación un poco más de planificación de los procesos. ¿Y por qué? Porque ahora vamos a ver qué sucede cuando tengo dos CPUs. Ok, en el primer caso vamos a ver un proceso que demanda 6 segundos de CPU. Tengo un proceso que se va a ejecutar en dos CPUs. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, vamos a ver que el proceso inicia en un CPU, después cambia a otro CPU, después regresa en este caso al primer CPU, al CPU 0, y termina en el CPU 1. ¿Por qué pasa esto? Porque el sistema operativo hace el balanceo de carga y asegura que ninguno de los dos procesadores esté ocioso. ¿De acuerdo? De esta manera, pues los dos procesadores van a estar trabajando un tiempo uno, un tiempo otro. El proceso se va a ejecutar en 6 segundos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué va a suceder si ahora tengo dos procesos? ¿De acuerdo? En dos procesadores, los dos procesos demandan 6 segundos de CPU. Cuando yo inicie la ejecución de estos procesos, es probable que veamos cómo un proceso inicia en un procesador, el otro proceso en otro procesador y después de un tiempo se cambian. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos que el proceso 1 inicia en el CPU 0, el proceso 2 en el CPU 1 y después el proceso 1 pasa al CPU 1 y el proceso 2, pasa al CPU 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque si no tengo afinidad, el sistema operativo puede estar moviendo los procesos en los diferentes procesadores. Si yo quiero, por ejemplo, que un proceso se ejecute siempre en un procesador, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer ahora es establecer afinidad. Al establecer afinidad, esto permite elegir cuáles procesadores o núcleos de tu procesador deberían ocuparse de un proceso en particular. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer en Linux utilizando un comando que es el comando taskset. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, establezco afinidad, entonces, ahora sí, voy a tener que el proceso 1 se ejecuta en el CPU 0 y el proceso 2 se ejecuta en el CPU 1. ¿De acuerdo? Ok. Conclusión, con afinidad se establece ¿qué procesador ejecuta cada proceso? Ok, ahora vamos a ver el ejemplo de un proceso que demanda 3 segundos de CPU y 3 segundos de entrada y salida, que es el proceso 1, y el proceso 2 que demanda 6 segundos de CPU. ¿Qué va a pasar aquí? Pues bueno, si no tengo afinidad, pues obviamente los primeros 3 segundos que los dos procesos están demandando CPU, probablemente se vayan a estar cambiando de procesador. ¿De acuerdo? Los últimos 3 segundos, que son solamente para el proceso 2, se va a ejecutar una parte en el CPU 1, otra parte en el CPU 0. Ok, ahora vamos a ver el ejemplo donde tengo el proceso 1 que demanda 4 segundos de CPU y 2 segundos de entrada y salida, y el proceso 2 que demanda 2 segundos de entrada y salida y 4 segundos de CPU. Ok. ¿Qué va a pasar aquí? Pues bueno, inicialmente inicia el proceso 1 y vamos a ver que quizá cambie de procesador. ¿De acuerdo? Pero una vez que el proceso 1 está en el CPU 1, inicia la ejecución del proceso 2 en el CPU 0. Quizá cuando los dos estén ejecutando, cada uno en un procesador, es probable que vayan a cambiar de CPU. ¿De acuerdo? Ok. Cuando termina el proceso 1 su parte de CPU y empieza a ejecutar entrada y salida, se libera el CPU 0 y por esa razón es probable que el proceso 2 pase del CPU 1 al CPU 0. ¿Para qué? Para balancear la carga y hacer que ambos procesadores estén trabajando. Ahora vamos a ver el ejemplo de 3 procesos
en dos procesadores. Tenemos otra vez el proceso 1 que demanda 2 segundos de CPU y 4 segundos de entrada y salida. Tenemos el proceso 2 que demanda 3 segundos de CPU y 2 segundos de entrada y salida. Y tenemos el proceso 3 que demanda 4 segundos de CPU y 1 segundo de entrada y salida. ¿Qué va a pasar aquí? Pues bueno, lo que va a suceder es que inicialmente el CPU 0 se le asigna al proceso 1 y al CPU 1 se le asignan los procesos 2 y 3. De esta forma, por ejemplo, yo voy a ver que el CPU 0 va a estar ejecutando el proceso 1 y el CPU 1 va a estar ejecutando el primer segundo del proceso 2 y el primer segundo del proceso 3 en 2 segundos. ¿De acuerdo? Aquí ya termina la demanda del CPU del proceso 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Se libera el CPU 0 y en ese momento, ahora uno de los procesos que estaban en el CPU 1 pasa al CPU 0. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, las platicamos a continuación.